¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a otro episodio de Pensamientos y Diálogos con un servidor Palemón Camus y con Carlet, a nuestra hija, mi hija, que ha estado dando unas pláticas desde que dijimos que nos íbamos a fusionar. Hemos hecho esto y ahora estamos los dos juntos para provocar un poquito más de diálogo, de preguntas. Pero Carlet, tú has estado hablando sobre la verdad. Sí. Y la última plática, la verdad no peca, pero incomoda. Es un dicho muy popular o bastante popular, al menos en México. No sé si en otros países de América Latina o aquí, pero es una realidad, ¿verdad? A veces hablar la verdad, sí, no peca, pero incomoda. Como decía Wayne Myers en su tarjeta, Wayne Myers, un misionero, muchos de ustedes tal vez han oído de él o lo conocen, que levantó no sé cuántas iglesias en México y en el mundo, un hombre metido. Él tenía en su tarjeta, decía, como ministerio, poner cómodo al incómodo, pero también poner incómodo al cómodo. Ajá. Es algo me vino a la mente cuando lo hablaste y yo les digo a ustedes, los invito a que lo vean. Yo ya lo he visto 2 veces porque es un mensaje muy claro, muy sencillo, muy elocuente, con mucho entendimiento. Me gusta cómo hablas, Carlet. Gracias. Sí. Y muy para este momento donde estamos oyendo tanta teología, tanto pensamiento, tantas cosas, aún dentro del cristianismo, pero hay algunos lugares, algunos grupos que están hablando y haciendo las cosas de Dios de una forma impresionante. Y eso me gusta, porque estoy prefiriendo ver lo que Dios está haciendo, ¿sí? Porque si no, pues, nos deprimimos, pero es lo menos. O sea, la maldad está aumentando, pero la verdad está aumentando. Sí. Y Carlet, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Pues quería, cuando empezamos a hablar del tema de hoy, era la conexión entre la verdad y el amor. Uno de los puntos que a mí, en una ocasión, cuando empecé a hablar con Dios acerca del discipulado, Él me mencionó, no puedes separar estas 3 cosas, el amor, la verdad y el poder de Dios. La verdad, el amor y el poder de Dios. Sí. Okay. Y esto era en el contexto de cómo yo veía que la iglesia estaba dividida en campos. Entonces, tienes muchos carismáticos pentecostales del avivamiento, o sea, con el espíritu, que hablan mucho del poder de Dios. Y últimamente también he oído mucho acerca del poder y el amor, el poder y el amor, el poder y el amor. Pero no mencionan mucho acerca de la verdad, no le dan una importancia a la verdad. Porque se han basado en su teología muchas veces en una teología existencialista, en una teología de experiencia. De experiencia. ¿Okay? Y luego tienes los otros campos de la iglesia que son un poco más intelectuales, en donde su deseo es ser, o sea, honrar a la Biblia de una manera significativa, o sea, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, que la doctrina, la sana doctrina, sale de la palabra de Dios. Entonces, en estos campos oyes mucho acerca de la verdad y el amor, Sí. pero no oyes mucho acerca del poder. Okay. Y cuando yo me hacía estas preguntas, empecé a hablar a la congregación que teníamos en ese entonces acerca de la verdad, el amor y el poder de Dios. ¿Cómo funcionan estas 3 cosas en la iglesia? Que han tratado de ser separadas en las culturas de la iglesia que se están viviendo. Okay. Una de las preguntas que me hizo el Señor porque muchas veces al estudiar ves que hay teólogos que como que están en pleito, ¿no? Y yo le dije, Señor, no sé cómo reconciliar estas cosas. Y lo que Él me dijo es que no puedes reconciliar la teología o a los teólogos.
Y lo que yo sentía que el Señor me estaba dando a entender en ese punto es que vemos cosas en la Biblia que parecen tensiones o contradicciones, Así es. ¿ok? Parecen. Y ciertas teologías se van hacia un lado o hacia el otro. Y sin embargo vemos las dos cosas en la Biblia. Vemos el amor de Dios y vemos la justicia de Dios. Vemos que Dios es Padre y que Dios es juez. Y lo podemos entender en un dado momento, pero muchas veces es cuando nuestra vida llega a ciertos puntos en donde decimos, ¿cuál? O sea, ¿me va a juzgar Dios o va a ser mi Padre? Sí, yo recuerdo con Ramir que un día pues Dios me habló de cómo convivir con él como hombre y yo como padre. O sea, tú como mujer te trataba de un modo, pero siempre como padre, tanto a ti como a Ramir. Recuerdo que a Ramir lo comencé a llevar a viajes conmigo. Ya tenía una edad de adolescente, de 16 años, no sé si. Y un día le tuve que decir, mira Ramir, tú y yo somos muy buenos amigos hasta que tengo que ser padre. Porque ahí tenía que poner límites o ejecutar ciertas cosas, ¿no? Es parecido a lo que tú dices. Bueno, y en ese, o sea, es importante entender a Dios como Padre, Sí. como alguien que nos ama, que nos disciplina, pero también Dios es juez. Él juzga la maldad, Él juzga el pecado, Él juzga esas cosas entre el bien y el mal. Y esto es importante entenderlo también, porque si Dios no fuera juez, entonces un Dios que nada más es amor sin justicia, amor como lo entenderíamos, como lo quiere entender la gente hoy en día, Sí. Muy humanista. muy humanista, un amor sin justicia no es en realidad amor, porque en qué momento el mal que viene en contra de ti, o sea, muchas veces lo consideramos como el pecado así en esta manera, pero si pensamos en realidad en la maldad, que es el pecado, es parte de la maldad, y consideramos las atrocidades que somos capaces de hacer como seres humanos, y lo vemos a través de la historia, que Dios no castigue esas cosas, nos deja a nosotros en una situación de víctima sin llegar a tener un resultado de lo que vino en contra de nosotros, en donde va a haber una justicia, donde hay algo que va a reconciliar este sentido de que esto me pasó, es injusto, Sí. pero hay un Dios que Él dijo, la justicia me pertenece, es mía, yo voy a traer esa justicia. Me gusta la justicia me pertenece. Dice la Biblia que su trono es la justicia. Bueno, es que en español la justicia se usa para las dos palabras en inglés, justice and righteousness, Sí. pero que su trono es la rectitud y la justicia. Ok. Sí, son las dos cosas. Me vino a la mente, yo he traído un versículo que ahí me trae, y de repente medito y lo amplío y luego sí, tal vez en una ocasión más adelante que lo traiga bien claro en su totalidad, pero es de acuerdo a lo que tú estás hablando. En el Salmo 85 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Me encanta. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y luego dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Está para un rato de ella saber, síguele, Carlitón, o yo no sé si te... Bueno, a eso me recuerda al versículo, ahorita no recuerdo en qué libro específicamente, pero donde habla de que en el Nuevo Testamento, de que la ley vino a través de Moisés, Sí. pero que la verdad y la gracia a través de Jesús. O sea, Jesús mismo, Él habló de que Él no venía a deshacerse de la ley, sino a cumplirla. Sí.
Porque entonces eso, él no vino a deshacerse de la verdad. La verdad, o sea, el fundamento de la verdad es la naturaleza de Dios. Es una verdad objetiva que se encuentra en la naturaleza de Dios y tiene que ver con estas leyes morales. Definitivamente. Entonces, la ley vino a través de Moisés, pero la verdad y la gracia, o sea, la capacidad de vivir en la verdad. La gracia es la capacidad, o sea, el perdón, obviamente es esa parte donde Dios no nos da lo que nos merecemos, pero también es la capacidad de vivir en la verdad. Así lo creo. Ajá. Sí, así lo creo, que la gracia es la capacidad de Dios para ayudarme a vivir lo que yo no puedo vivir por mí mismo, Sí, sino que Él interviene exacto. para ayudarme a vivir lo que Él es. Y o sea, eso a mí me impactó porque cuando yo entendí que el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, era la celebración del pueblo judío del día que recibieron la ley. Wow, sí. Era un festejo del día que recibieron la ley. Sin embargo, hoy vino el derramamiento del El Espíritu. Espíritu Santo, porque él había prometido que iba a escribir su ley en nuestro corazón. Yo no había visto esa relación. Era la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Era la fiesta, sí, en donde celebraban la ley de Dios. Fíjate. Interesante. A ver, sigue. Entonces, o sea, cuando yo empecé a meditar en todos estos conceptos y entender lo que era la ley, lo que era la verdad de Dios, porque en los tiempos en los que hemos vivido, yo he llegado a escuchar muchas veces, ay, no seas tan religiosa, no seas tan religiosa, o ay, los cristianos religiosos, ay, es que esa enseñanza ya es muy vieja, o sea, hay una revelación nueva. Pero, digo, la revelación que Dios nos dio en su palabra permanece. Él mismo nos dice, si se te da otro evangelio que no es el que ya te di, o sea, considéralo anatema. O sea, que cualquier revelación nueva que no esté de acuerdo con la fe que se nos ha dado, Sí. no es una revelación de Dios. Por lo tanto, no puedes decir, eres religioso, porque esa es una revelación antigua, no. Es la misma revelación. En más de 2000 años. Entonces, Estás citando a Moisés. exacto, es la misma revelación. Dios nos la ilumina de una forma fresca, Sí. porque Él es Dios presente con nosotros, es Dios Emmanuel y es Dios el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros y nos ilumina, o sea, nos ayuda a entender, a conocerle, a verlo, a que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para entender quién es Él. Y eso para nosotros es una revelación. Pero no es una revelación nueva en ese sentido de que va a ser algo diferente o distinto en lo que está en la palabra. Es nueva para mí, Ándale. pero no debe ser nueva en ese sentido. Entonces, no puedes decir, qué religioso, si estás queriendo vivir de acuerdo a lo que Dios ha revelado. Lo que te ha revelado aquí no puede ser religioso. No puedes ser religioso. No. O sea, y obviamente sí hay o sea, Dios nos habla acerca de cómo Él trataba a los fariseos, ¿no? A los fariseos que querían seguir la ley sin el corazón. Y no estamos hablando de esto, estamos hablando, o sea, yo lo empecé a captar todo eso como yo leía en los salmos que decían, o sea, como decía el salmista, medito en tu ley día y noche, y tu ley, o sea, para ellos meditar en la ley de Dios era un deleite. Era como miel, era como, o sea, ¿cómo meditar en la ley es un deleite? No entiendo. No entiendo, o sea, ¿no? Haces, si no haces chistes, tú es un deleite. No, es un deleite. Sí. Pero si entiendes que la ley, la moralidad, lo que viene de Dios, viene de su naturaleza, y Dios es la fuente de vida. O sea, todo lo que viene de Dios produce vida en ti. Entonces, con Jesús viene la verdad y la gracia. Entonces, Él no cambia nada de lo que se ha hablado, que es verdad, pero ahora Él viene a darnos la gracia para vivirla. Por eso Él eleva también cuando Él empieza a decir, ustedes han escuchado que si cometen adulterio,
están en peligro del infierno. Pero yo les digo que si aún voltean a ver y en su corazón ya han pecado. Sube una La rayita. sube. O sea, no vino a No. disminuirla, la sube. Una rayita más. Es que no tengo señal. La del espíritu va más para arriba. O sea, pensamos que la ley de aquel, pero porque él sabía que antes de que él viniera, como estaba el pacto antiguo, Sí. ellos no tenían la capacidad interna necesariamente. Había algunos, podemos ver en la vida de David, que David tuvo, él accesó la gracia de Dios de alguna manera, pero no era común y no era algo que Dios esperaba, sino que él hizo una provisión temporal para el perdón de pecados a través de los sacrificios. O sea, él estableció ciertas cosas para el perdón de pecados. Y el mismo Moisés, por el cual vino la ley, él vivió bajo la gracia. Sí. Sí, sí. Y él mismo dice, o sea, no son sus sacrificios lo que quiero, sino su corazón. O sea, él lo dice aún en el Antiguo Testamento. Sí. Pero no había ese nuevo pacto en donde él dijo, ahora yo voy a darles un corazón nuevo. Bueno, Entonces, lo que él viene a hacer es que el corazón, él dice, todos hemos pecados, todos hemos caído, destituidos de la gloria de Dios. Y dice, no hay ninguno bueno, ninguno que desee caminar con Dios, nadie. Entonces, él lo que viene a hacer al venir Jesús y darnos este nuevo nacimiento del cual habla, dice, cuando estaba con Nicodemo, y le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo decía, ¿cómo? ¿De qué? Es un misterio en cierto sentido porque no sabemos cómo Dios lo hace, pero nosotros que hemos experimentado eso, llegamos a pasar de un lugar en donde decíamos, no quiero, y ahora, aunque a veces no sé cómo o no puedo o batallo, pero quiero. eso es muy importante. O sea, ¿Cómo? Pero quiero. Pero quiero. Sí. O sea, es lo que decía Pablo. No siempre hago lo que quiero, y lo que no quiero hago, pero hay un deseo de seguir a Dios. Hay una ley de vida en mí, Hay una ley de vida. en Jesucristo, que me ayuda. Sí. Y que cuando yo empiezo a querer caminar ese lado opuesto, hay algo que me incomoda. Yo por eso les digo a muchos cristianos que quieren regresar y que están más miserables. Y bueno, estás más miserable porque ya has probado la vida. ¿Por qué aquellos que no conocen a Cristo se deleitan en el pecado? Porque no tienen la vida, No conocen. no conocen Para ellos la ley de Dios no es un deleite. para nada. Es un estorbo para ellos. Sí. No. Por eso le dice que nosotros somos olor fragante de Dios, pero olor de pudrición para los perdidos. Sí. ¿Verdad? Por eso nos rechazan, Sí. porque los reta. Porque Pablo dice, les van a decir, ¿por qué no te vienes otra vez conmigo de parranda? Sí. Obviamente Pablo usa otras palabras. Sí, el Pablo. Sí. Pero dice, se van a sorprender de que ya no quieres hacer lo que hacías antes. Porque algo pasó dentro de ti que ahora tu corazón está inclinado hacia Dios. ¿Qué es lo que nos ha pasado a la mayoría o a todos? Que hemos rendido nuestro corazón a Cristo. Si verdaderamente lo hemos rendido, algo, como decía Carlet, no sé cómo, pero el Espíritu Santo toma ese lugar y nos incomoda y nos enfrenta a la verdad. Por eso la verdad no peca, pero incomoda. ¿Sí? Y algo pasa. O sea, y la experiencia en una forma diferente en cada uno, que verdaderamente. Ahorita me estaba acordando de una canción de Charlie Peacock, que tú lo conociste Sí. cuando en tu niñez, Sí. tal vez. Ya hace unos años, Charlie Peacock me encanta. Sigue por ahí creando, ahora creó un movimiento de arte muy interesante. Sí. Y en una de sus canciones dice, "You can only possess what you experience. To really know the truth, you must surrender to the truth." O sea,
para realmente conocer la verdad, tienes que rendirte a la verdad. Y tú no puedes poseer lo que tú no experimentas. Si nosotros no experimentamos la verdad de nosotros y el vivirla, nada más puedo poseer aquello que Dios me revela y lo vivo. Y me hablarás de teologías, perdóname, pero el Espíritu Santo me reveló esto. No ser religioso, perdóname, pero tengo que vivir de acuerdo a esto. Y parte de, por ejemplo, porque yo me meto en la teología, pero la razón por la cual me meto mucho en eso es porque lo que yo veo a veces es que la mala doctrina, la mala teología, de hecho, impide al cristiano ir a la palabra y vivirla. Así es. Porque empezamos a escuchar maestros que nos están dando teologías que se apartan de la verdad de Dios. Con la plática que diste, la verdad no peca pero incomoda, me acordé porque oí en esa plática, cuando Pedro nos habla de que decíamos como niños la leche no adulterada, ¿sí? O sea, aquella verdad que no ha sido adulterada por pensamientos humanistas, por pensamientos filosóficos, por X cosas, ¿no? Por el amor al dinero, y traigo la palabra de Dios, pero por amor al dinero. Hay muchísimo más de qué hablar, a ver si es que por eso pensamientos y diálogos, ¿verdad? Bueno, Diálogos. y empezamos a hablar acerca de la conexión entre el amor y la verdad. Y algo de lo que Dios porque esta conversación que yo estaba teniendo con el Señor tenía que ver en un contexto muy específico. Yo, de hecho, lo que le estaba preguntando, Señor, es que, de hecho, la conversación había empezado porque Él me había hablado en un tiempo de ayuno y me había dicho, la comunidad gay va a ser para el tiempo de tu iglesia como fueron los hippies en el tiempo de la iglesia de los 60. Yo me metí a investigar. Después escuché que Dios había hablado algo similar a otras personas. Entonces dije, ok, ¿qué está haciendo el Señor? Y lo que empecé a escuchar es que en el tiempo de los hippies, muchos que se empezaron, o sea, eran conversiones que pasaban, ¿no? O sea, gente que tenía un encuentro con el Señor, iban a la iglesia a buscar un discipulado y pasaron, puedes ver mucho en diferentes puntos en la historia, pero dos de ellos es que o los rechazaban por cómo venían vestidos o no los discipularon en la verdad. O sea, nada más los recibieron, pero sin un discipulado en la verdad. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a preguntarle al Señor, entonces, ¿cómo es que quieres obrar con esta comunidad que ahorita está, se ha vuelto el centro de la identidad en la cultura para los jóvenes? Y me dijo, no puedes dejar la verdad. O sea, no puedes en ningún momento tratar de, por amor, dejar lo que la palabra de Dios dice acerca de la realidad, de que Él hizo hombre y mujer, Sí. de que Él pide cierta vida moral de acuerdo a la sexualidad. No puedes dejar la verdad, pero tienes que hacerlo de una manera de amor. Entonces cuando yo empecé a preguntar, Él me llevó a ese versículo. Dice, nadie Nadie tiene mayor amor. que aquel que da su vida por el prójimo. Y eso se conectó a otra conversación en donde yo antes de eso le había dicho, Señor, yo llevo 30 años de ser cristiana y no conozco tu paz. Tú dices que yo voy a vivir en la paz que pasa entendimiento, pero yo no conozco esa paz. O sea, cuando viene un problema, la ansiedad. Cuando viene esto y me dijo, es que Carla, tú estás queriendo vivir el cristianismo a tu manera, no a la mía. La justicia y la paz se besan. O sea, la verdad no peca, pero incómodo. Ok, Señor. Quiero vivir a tu modo. Quieres vivir a tu manera. Y me llevo a ese versículo. Cada día tienes que tomar tu cruz y seguirme. Wow. Rendirte a la verdad. Rendirte a la verdad. Y la vida del cristiano es una vida de amor, pero el amor del cual Dios habla es un amor sacrificial. No es un amor emocional, no es un amor humanista, es un amor en donde damos la vida por el prójimo. Ese es el amor del cristianismo. Es impresionante ahorita que hablabas que estabas hablando de la época de los hippies. Tus papás. Yo sé.
vivieron en esa época, aunque no éramos totalmente hippies, sí éramos hippies en cierto contexto, en cierto contexto ideológico, ¿sí? Aunque no viviéramos como hippies, ideológicamente la teníamos. Entonces lo entendimos y fue cuando conocimos a Cristo. Y había una iglesia, Calvary Chapel, que fue uno de los que aceptó a los hippies y fue criticado. Sí, hace poco alguien sacó una foto de él bautizando a un paralítico en el mar. Y se ve lleno de hippies todos. Sí. Sí, pelos largos y iban a su congregación y todo. Entonces, un día, bueno, el hermano de Jorge Lozano tocaba con el grupo rockero de Calvary Chapel. Y el grupo se llamaba Maná, por eso cuando salió el Maná, el grupo Maná, yo me confundí. Dije, espérame, este no es el grupo que yo oía, este es otro. ¿Sí? Y entendí eso, pero entonces fuimos a visitar la iglesia de Calvary Chapel. Y yo me sorprendí, porque él hablaba con una sencillez y con un amor a todos los greñudos, y muchos de ellos ya se habían cortado el pelo, muchos de ellos ya, sí, pero todavía había muchos, sí. Pero cuando entramos a la oficina, en ese tiempo eran los cassettes, y yo vi Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, enseñanzas de capítulo por capítulo de la palabra de Dios. Sin embargo, él tuvo una gracia de amor en donde fueron discipulados muchos y fueron transformados. Sí. Creo que en cierta parte, cierta forma, nosotros fuimos parte, no todo de ese resultado, pero fuimos parte de una transformación. Y como tú dices, bueno, Pepe, que lo conoces, sí, él nos hacía una pregunta a Patricia y a mí un día que estábamos ahí en la casa y dijo, yo no entiendo cómo mis papás, ustedes, Rodolfo Garza, los Treviño, etcétera, dejaron todo por caminar con Cristo. Arquitectos, ingenieros, etcétera. Pero Dios nos tocó de tal forma que yo dije, tipo Pablo, o sea, ay de mí si no predico la verdad, no porque me vaya a castigar, sino porque hay una pasión que me transforma. Sí. Y viene por Él. Y ustedes son resultados de esa pasión. Y ahora ustedes están pasando esa pasión a la generación actual y la que sigue. Perdón por interrumpir, pero me vino ahorita eso, el recuerdo, y lo que estás hablando es una realidad de una pasión por la verdad que no nos deja, pero en un amor. Sí. Donde acepta. Bueno, a ver, síguele. Sí, bueno, porque ese es Jesús, la verdad y la gracia. No hay mayor amor que el que da su vida por el prójimo. Entonces, Jesús mostró el amor de Dios, incomparable amor de Dios, al que Dios es contra el quien pecamos. Nosotros pecamos en contra de Dios. Nosotros muchas veces consideramos el pecado nada más aquí. Si me porto mal aquí, ya pequé. Pero la Biblia habla del pecado como la afrontar. Como afrontar. O sea, estamos en contra de Dios. Wow. Y Él es, en vez de decir, bueno, ahora tú tienes que pagar por lo que me hiciste, dice, yo voy a pagar por lo que me hiciste. Yo voy a tomar tu lugar para que tú puedas reconciliarte conmigo. O sea, la salvación es de Dios, empieza con Dios, se basa en Dios, termina con Dios. Él es el que hace la obra. Entonces, cuando nosotros empezamos, muchas veces por experiencia o por teología, o cuando empezamos a entender la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro corazón dice, ¿what? Hay tanto que hablar en esto. Me encanta hablar con Carleto Irlay, así como otros jóvenes que están pensando. ¿Me dices joven, padre? Claro. Es que estoy dando clases a los estudiantes, me dicen, ¿cómo le digo? ¿Usted? ¿Le llamo de usted? Porque es mayor que yo. Ah, gracias.
¿Ya te sientes mayor? Ya soy mayor. Sí, bueno, pero mayor joven. Yo soy mayor mayor. Yo estoy en la madurez y uno me dice, ya te estás pasando de maduro. No, todavía no. Ya somos abuelos. Y ayer te dije que hablamos, Dios me puso ayer un agradecimiento impresionante por ver parte del cumplimiento, pero en mi espíritu lo veo completo, de la gracia de Dios, como nosotros. O sea, yo, siendo un hippie, siendo un pecador, sí, vino una gracia que nos reconcilió con Él. Y vino de Él, sí. Tu mamá sí buscaba, yo no buscaba. Es más, yo medio rechazaba. Sí, no quería. Ok. Dijo, hubo una gracia sobre de tu vida. La gracia sobre de tus hijos es mayor. Pero la gracia sobre de tus nietos es mayor que la gracia sobre tus hijos. Y yo lo he compartido algunas veces con Patricia, sobre todo porque vemos que las cosas no se dan como uno quisiera. Pero es como uno quisiera. Pero yo estoy viendo el resultado ahorita de parte de esa gracia y en mi espíritu y en mi fe veo la gracia total por el amor de Dios. Y lo saludo. Yo no sé qué voy a ver y qué no voy a ver. Sí. Sí. Yo quiero ver muchas cosas más, ¿verdad? Pero, Así como los antiguos. ándale, lo saludamos desde lejos. Así lo saludamos y yo veo esa gracia de Dios, veo ese amor, veo esa justicia. Espero que usted haya recibido esa revelación de la justicia que habló Carlet y que seguramente nos seguirá hablando, porque me encanta cómo tú lo hablas. Tal vez yo interrumpo. No, pero es plática. Es plática, es diálogo. ¿Sí? Entonces, esperamos que esta plática, este diálogo, haya aumentado algo más en su intención, porque si usted está viendo este programa es porque usted es verdadero en su intención por entender y conocer más la verdad, por conocer más a Dios, no solamente de Él, sino a Él. Te lo invitamos. Vamos a orar. ¿Quieres orar? Sí. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando en este momento. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace la obra. Lo que estás haciendo en el corazón de cada persona. Yo te pido, Señor, que tú continúes abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que te conozcamos, Señor. Que cualquier lugar en donde el enemigo ha querido traer distorsión, tú vengas a traer tu verdad, que dices que solamente esa verdad es la verdad que nos hace libres. Conociéndote a ti, el que eres verdad en totalmente, encontramos la libertad que en realidad buscamos, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú liberes, sanes, salves a cada persona que está oyendo a través de este medio, que toque sus vidas. Señor, también te pido que si hay alguna persona en este momento que está oyendo, que a lo mejor algún familiar está enfermo y has estado pasando por algún momento en donde has estado preguntándote, ¿tienes algún dolor? Señor, te pido tu gracia sobre esa situación. Te pido por tu sanidad sobre de esa persona, que tú vengas, que tú sanes, Señor, que tú salves y rescates y que traigas paz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, sí. La verdad, el amor, el poder. Y el poder de Dios se desata sobre de sus vidas y a través de sus vidas. Y me viene ahorita el versículo de que la verdad brotará en la tierra. Y yo hablo de que la verdad irá en aumento en su vida y brotará
para producir más verdad en amor y con demostraciones de poder del Espíritu Santo en su vida y a través de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.